de noticias. Diana, vamos ahora a cambiar de tema. Hemos hablado de política, nada menos que con Carol Paredes, que es, era pues la miembro de la fórmula presidencial de Avanza País, pero con la renuncia de Philip Butler, José Williams ha planteado una nueva fórmula presidencial y el lugar de Carol Paredes ha sido reemplazado por Adriana Tudela. Y Carol Paredes ahora se va a encargar de la organización del partido y ella lo asume con humildad y espíritu proactivo. Ahora vamos a hablar de Lima. Vamos a hablar del proyecto de 3 viaductos, 3 segmentos de vía rápida por la Javier Prado, que es una vía tan importante y que suele estar congestionada. Sin embargo, se cuestiona que esto no ha sido planificado. Hay otras grandes obras y megaproyectos en la ciudad, incluyendo una línea 4 del metro que pasaría por debajo de Javier Prado. Entonces, para hablar de este orden y planificación que debe reinar de cara al futuro de la ciudad que alberga a más del tercio del Perú, vamos a hablar con Mariana Alegre, que es directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. Mariana, buenos días. ¿Cómo está Mariana? Buenos días. Fernando. Buenos días, Fernando. Buenos días, Diana. Un placer estar con ustedes. Mariana, la primera pregunta es la siguiente. Dentro de la planificación y del futuro que queremos para Lima, estas obras que suman alrededor de 550 millones de soles, ¿son sensatas? ¿Son convenientes? ¿O mejor debiéramos concentrarnos en otras obras que entrañen más que caminos rápidos para autos, que entrañen metropolitanos, ya sea subterráneos o por encima de la superficie, que trasladen a cientos de miles de peruanos por día? Sí, gracias, Fernando. La respuesta creo que se puede identificar cuando entendemos que solo el 15% de viajes al día se realizan en automóvil particular y alrededor del 70% en transporte público, esto para toda la ciudad, ¿no? Para Lima y Callao. Obviamente el viaje en auto no es necesariamente placentero, estamos llenos de tráfico, congestión, una serie de riesgos que claramente hay que solucionar, pero para solucionarlos hay que hacerlos de forma integrada, entendiendo el sistema de transporte como un todo. Y ese todo involucra lo que ya has mencionado, el transporte público como eje estructurante, sea de metro, sea de buses, sea de corredores, sea de BRTs, como el metropolitano, y por supuesto la gestión del tránsito, ¿no? Que involucra el diseño correcto de las vías, gestionar los flujos viales para que justamente no haya atracones en lugares donde no debe, la semaforización, y por supuesto también la atención especial que tienen que tener quienes caminan, quienes montan bicicleta o usan otros modos activos, y claro, los pasajeros de transporte público, que una parte importante de su viaje también se realiza caminando, ¿no? Cuando apostamos por una solución única, que además busca ser repetida en 20 zonas de la ciudad, siguiendo la misma receta, estamos enfocándonos solamente en resolver el problema de unos pocos y al mismo tiempo perjudicando a toda la mayoría que se mueve de manera diferente. Y eso nos cuestiona sobre dónde están las prioridades de servicio para atender justamente a una ciudad que sí necesita resolver sus problemas de transporte y de tráfico, por supuesto, pero que tiene que hacerlo de manera justa y equitativa para todos y para todas. Mariana, ¿pero qué dicen las incidencias? Los viaductos han funcionado. Los últimos viaductos ejecutados en la capital han funcionado porque recordemos que se anunció. Nos costó bastante paciencia la construcción del viaducto del óvalo Monitor y ahí se forman cuellos de botellas constantes, incluso parecen más grandes de lo que se reportaban antes de esta obra. Así es, y nosotros en su momento advertimos que la obra del óvalo Monitor, al igual que otras tantas que tienen y siguen el mismo modelo, no sirve porque generan un efecto que se llama demanda inducida. La demanda inducida es que justamente en tanto hay una promesa de fluidez y hay una mejora inicial potencial, atrae más viajes. Y esos viajes generan, por lo tanto, que haya más tráfico aún, ¿no? Entonces es como un perro mordiéndose la cola. No vas a llegar a una solución si tu única respuesta para el tráfico sería ampliar carriles o construir vías de esta naturaleza. Eso no significa que no necesitemos construir vías ahí donde correspondan y no necesitemos mejorar la infraestructura urbana y vial. Por supuesto que sí, pero hay que hacerlo de manera sostenible y organizada. En muchas ciudades del mundo, este tipo de obras, para que sean realizadas, tienen que pasar por una serie de procesos que
que determinen que no hay otra solución a otra de menos impacto, de menor daño urbano, de menos incidencia ambiental. Y ciudades como Boston, por ejemplo, que retiraron una carretera que estaba expuesta, la enterraron, generaron espacio público, generaron valor del suelo, generaron calidad de vida. Y esa es una manera de hacer ciudad y no la que estamos planteando en la capital. Claro, sobre todo para evitar esto que de la demanda inducida o paradoja de Bryce y hay otras por el estilo. Lo que cabe y por lo que tú estás clamando, Mariana, es planificación, que cuando se piense en una obra, se piense en todas las otras obras que van a servir para el traslado en la ciudad y no se está pensando qué desplanificaciones, qué desfases has encontrado ya en la ciudad que no se están considerando con las nuevas obras anunciadas y que debieran llamar atención de los ciudadanos. Ahora que estamos en una campaña política que debiera estar en la mente de los candidatos también. Por ejemplo, pongo una. La intersección de la línea 1 del metro, que ya actualmente la línea 1 está trasladando como a entre 600 y 700 mil personas al día, es un montón. Y va a cruzarse con la línea 2 del metro, que ya solo funcionan 5 estaciones, pero hay una estación construida en la avenida 28 de Julio que está como a 400 metros de la estación Gamarra y todavía no estamos seguros cómo se van a conectar. Ese que sería un punto nodal del tráfico en Lima con decenas de miles de personas al día. Así es, y eso lo vemos, por ejemplo, hace un par de años, quizás ya fue, hubo toda esta controversia porque el municipio metropolitano de Lima decidió detener las obras justamente del metro, ¿no? Argumentando que iba a haber un malestar por el cierre en la construcción, pero ahí lo que tenemos justamente es una vista corta, ¿no? Porque no estás realmente entendiendo la magnitud de la obra de infraestructura que justamente va a dar servicio metropolitano y que se puede hacer, por supuesto, con cuidado para evitar el menor impacto posible durante la obra, ¿no? Pero todos esos elementos los vemos constantemente. El cruce, para volver a la avenida Javier Prado, el cruce peatonal en Javier Prado y Rivera Navarrete o en Javier Prado y Vía Expresa, es terrible. Estás pidiéndole a peatones que ya vienen de una jornada laboral que caminen 10, 15, 20 minutos y que esperen, además, para cruzar una vía que es principalmente destinada a tráfico vial. Y así podemos ver un montón de ejemplos. La Vía Expresa Santa Rosa, ese es otro problema que está generando la destrucción de toda una zona verde consolidada que le da calidad de vida a todo un barrio para volverla para colocar una estructura compleja, fea, que va a deteriorar la vida de la gente, que va a bajar el valor del suelo de las propiedades, ¿no? Cuando se puede, teniendo en cuenta la sección vial, proponer soluciones que alivien el tránsito, pero que al mismo tiempo atiendan al resto de problemas de la ciudad. Y ese precisamente ha sido el reclamo de vecinos de distritos como Jesús María, San Isidro, que es el espacio por el que va a pasar el viaducto. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio real? Es cierto, tendrán que sacrificarse algunos vecinos, pero hay un resultado real, un beneficio real para esta obra. Lo cierto es que ya Invermet, que es el Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad, ha señalado que la obra prácticamente es un hecho y vamos más adelante a estar atentos a lo que ocurre con el desarrollo y la implementación de esta obra que ya, por lo menos desde la Municipalidad, se ha garantizado. Mariana, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias, Mariana. Gracias a usted.